¿Y qué pasa cuando compras algo que te lleva a la ruina? Algo que te está llevando al abismo. De esto vamos a hablar en este episodio. ¿A poco no, Héctor? Oh, sí. Mira, yo sé lo que se siente, porque hay veces que compro tantos tacos que me siento mal y me da vergüenza. Yo creo que lo que vamos a hablar hoy es como similar, pero mil millones de veces más que eso. Pues yo creo que sí, pues yo creo que es de las cosas, de los casos de estudios que vamos a tener muchos años y que a la gente que está en el agro le va a servir mucho. Vamos a hablar de lo que pasó con Bayer compra a Monsanto hace unos años, hace más de 10 años, y aprende el significado de arrepentimiento. Pues yo creo que vamos a ver este episodio y espero que ahorita platiquemos al respecto. Esto es Agronauta. Pues estamos aquí en Agronauta, tenemos un buen chisme, que por ahí yo escuché a una podcaster, que me gusta mucho a veces escucho su podcast, creo que es el líder de negocios en México, que se llama Chisme Corporativo, y Es muy hablaron de bueno, muy bueno ese podcast. Macarena Rivas, si nos escucha a ella, la verdad, muchísimas gracias por la inspiración del proyecto, yo lo escuché, y la verdad, mucha gente, se me ocurrió bajar el TikTok y ponerlo en mis redes, y todo el mundo, oye, mándamelo. Pues, ¿cómo no vamos a perder el chisme, no? El chisme corporativo de una de las cosas más interesantes. Y yo creo que siempre yo he sido muy apático, a lo mejor muy simple de lo que pasó con Monsanto, de lo que es el glifosato, siempre he sido muy respetuoso de lo que significa el uso de agroquímicos, pero creo que esto es una huella interesante y creo que son tiempos de cambio y esto le da razón a lo mejor a alguien de qué es lo que pasó con la agricultura de la hora verde, del uso de agroquímicos. No sé, a mí me gustó mucho el tema y por eso se lo dije a Héctor y Héctor dijo, y enseguida sacó la bandera de la regeneración enseguida para querer colgarnos. Sí, Bueno, sí. ¿qué te parece, Héctor, el tema? Me parece que es un gran tema. Yo creo que es un gran ejemplo, pues, escuchas, cuando se meten muchas veces se hacen una maestría que tenga algo relacionado con negocios, van a hacer lo que se conoce con estudios de caso. Entonces yo creo que un estudio de caso es cuando estudias una situación de la vida real y analizas las decisiones que se tomaron y ves qué se pudo haber hecho diferente o qué se hizo bien. Yo creo que este es uno de esos ejemplos que se va a estudiar por muchísimo tiempo porque antes de que se tomara la decisión, y yo creo que las de chisme corporativo lo explican muchísimo mejor que nosotros, pero antes de que se tomara la decisión se veía como una de las mejores ideas de negocio que pudo haber tomado Bayer. Sí, ¿no? Pues sí, ¿no, Tona? Pues es que Bayer es una empresa que, como dicen ellos, desde 1963, es una empresa viejísima, de las farmacéuticas más raras, y aparte que pues, tiene un pasado medio oscuro en la Oh, Segunda Guerra sí, Mundial. obvio. Pero bueno, dejamos eso para otro caso y para otros motivos. Resulta que de repente, pues como dice, muy importante, cuando una empresa puede crecer desde el punto de vista de investigación y desarrollo, una primera parte es, por ejemplo, es desarrollar su propia investigación, ¿no? O sea, tú dices, desarrollo mi investigación, tengo mi equipo de desarrollo, pero cuando hablamos de empresas grandes, esto es muy complejo, porque obviamente tienen la presión de crecer en el mercado, de hacer cosas interesantes. Entonces, ¿qué es la mejor forma? Pues comprar empresas ya sea más pequeñas o empresas que ya tienen una línea de investigación mucho más desarrollada. Yo creo que en este caso, y según lo que yo he leído, pues Monsanto es el líder en investigación agrícola en el punto de vista de semillas, de transgénicos, Genética. de genética, o sea, sí era de las cosas más grandes. Y alguien, pues ya con un poco, ¿cómo decirlo? Con ese pasado medio oscuro que tiene, o medio gris, o medio extraño, o por no decirlo de otra forma. Mira, desde los 30 Bayer es un líder en venenos, es lo que podemos decir en escucha. Sí, claro. Eh, Entonces, es, pues sí. también parte de lo que es el uso de agroquímicos en los 70s, fueron Oh, sí. Sí. Oh, el DDT, es que se juntaron los superpoderes de los supervillanos, escuchas, y decidieron Ciclón B más el agente, ¿qué podría salir mal? Y resulta que lo que pudo salir mal es que quiebra una empresa. Entonces, pues, porque ese es el pasado realmente. Y si no saben de lo que estamos hablando, estúdienlo y se van a asustar de dónde vienen muchísimos de los pesticidas que utilizamos actualmente. sí, claro, fueron creados durante una época muy oscura de la humanidad, y Oh, además, sí. y bueno, bueno, ya es otro tema, pero creo que aquí lo interesante es saber qué fue lo que pasó con Monsanto y con Bayer, ¿no? O sea, es lo que pasa, Bayer sale a comprar a Monsanto,
O sea, y dice, no, Esto empieza en 2016. Y como dicen, sí, y llega el CEO nuevo adquirido, dice, mi plan de crecimiento del área de investigación es comprar una empresa líder en productos agrícolas que va a traer a Bayer al gran futuro como empresa. Somos una empresa que vale casi 170,000 millones de dólares. Nos están ofreciendo una empresa por 40,000, 63,000 millones de dólares. Vamos a comprarla. ¿Qué puede salir mal, no? Y ahora, ¿por qué quieren comprarla? Yo creo que esa es otra de las cosas importantes, Zona. ¿Por qué? Porque de comprar Monsanto, estarían dominando 2/3 del mercado de agroquímicos y de genética en plantas en agrícolas. Entonces, sería efectivamente un monopolio. Entonces, ahí es cuando se meten pues diferentes cortes internacionales de no competitividad o de competitividad corporativa y dicen, no, Bayer, tienes que sacar parte de tus productos. En este caso, creo que si no me equivoco, sacan parte de su línea de agroquímicos, la venden. Uh-huh. Creo que es la de DuPont la que venden, ¿no? Venden a DuPont. En parte. Ajá. Y pues terminan comprando Monsanto por una cantidad de, creo que 63 mil millones de dólares. Exacto. Y en 2018 llega Monsanto, le abren las puertas y llega Monsanto y dice, adivina qué. Y traía un montón de deudas por demandas por el glifosato. Uh-huh. Sí, bueno, hace un poquito antes de eso, digamos un poquito más, las marcas que tiene Bayer que son muy interesantes es DeKalb, Asgrow, Seminis, Roundup, y Climate Field View, que es una de las mejores aplicaciones muy específicas para Bayer. O sea, sí tienen una visión grande del mercado, pero por ejemplo, Roundup, que hablamos del glifosato, era el producto estrella y es un producto muy sencillo que inhibe crecimiento de un cierto tipo de hierbas y aquí lo juntas con transgénicos, que los transgénicos son resistentes a ese glifosato, pues tú puedes quitar todas las malezas y automáticamente pues tus crecimientos plantitas, ¿no? Pero pues te hace esclavo de comprar, o bueno, no sé, te hace dependiente de comprar la genética que es resistente al Roundup. Y comprar el Roundup. Y realmente, por ejemplo, para el control de malezas en las ciudades y en la jardinería y todo esto, pues muchos jardineros ocupaban Roundup porque es muy fácil aplicarlo. Lo pones en un spray, lo pones y sigues desde lo que dice la etiquetita, o a veces no lo sigues muy bien, pero dicen que no era tan malo y pues a ti se te fue. Y resulta que hasta pues no por decirlo, pero hasta hay algunos claroscuros ahí en el manejo de los permisos, ¿no? Y los sistemas Sí. que se hicieron ahí, para no entrar en tanto detalle, porque esto es un tema que tiene mucho, ¿no? Y yo creo que, o sea, ya hicimos hace un episodio sobre el glifosato y nada más para entender, este es un tipo de pesticida que se conoce como de alto espectro, entonces que cubre un montón de cosas. Y bueno, ¿y por qué se empieza a demandar a Monsanto y al glifosato y se empiezan a poner todo este tipo de leyes? Bueno, porque empieza a salir artículos e investigaciones que encuentran entre diferentes tipos de cáncer como linfomas y el uso del glifosato. Ahora, eso empieza a salir 2016, 2017, empiezan a agarrar muchísimo fuerza en el 2019. Sobre todo Monsanto empieza a pagar a los agricultores, a la gente empieza a pagar. Entonces, la validez de esa evidencia es tanta que las cortes empiezan a decir, oye, sí, no está, eso que estás haciendo no está suave. Entonces, empiezan a pagar. Ahora, ¿qué dice la ciencia? Yo creo que ese es un punto donde no me voy a meter muy técnico, Tona, yo sé que vamos a dejarla, pero ¿qué dice la ciencia? Pero más que todo, yo creo que, la parte científica ya la platicamos una vez, y creo que sí es importante que lo digas antes de que entres a ello, pero a mí me parece muy interesante que, por ejemplo, desde el punto de vista técnico, a Bayer le estaba yendo muy bien con la compra de algunos productos de la parte biológica, por ejemplo, Serenade, BioAct, había tenido muy buenos resultados comprando ciertos productos para crecer la parte de su oferta, ¿no? Y además que es líder, o sea, en muchos temas de agroquímico. Por eso hacía mucho sentido y se le ocurrió pues, al que era el CEO de llegar y comprar esto, ¿no? Entonces, pues sí, como que se me hace interesante el que lleguen y compren un negocio, o sea, compren un negocio. Y si tú lo ves desde el punto de vista del negocio, dices, yo ya hice mi gran compra y todo bien. Sin embargo, yo donde doy mi punto de dudas, y lo que vas a decir ahora, tú hablas, y yo hemos platicado 20 veces, y la verdad, sí, siempre llegamos al mismo tema.
Sí hay gente que quiere demostrar que el glifosato no hace daño. Hay gente que sí quiere demostrar que el glifosato hace daño. Hay gente que dice que hace daño a la naturaleza. Hay gente que dice que hace daño a las abejas. Hay mucha gente que abusa del uso del glifosato. Hay gente dependiente del uso del agroquímico. Y por su parte, hay gente que ha demostrado que no lo necesita, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, y hay una campaña, y aparte, habíamos que la maquinaria verde de los abogados corporativos, pues buscan mucho en no llegar a hacer mucho ruido, porque obviamente este tipo de cosas no les conviene que salgan tanto a flote, e intentan mediarlo, pero creo que esta vez sí lo rebasó, no se pudo controlar. Totalmente. De hecho, ya que mencionas eso, una de las clásicas de este tipo de empresas es el uso de los think tanks o grupos que dicen ser semicientíficos o por el estilo, que empiezan a sacar publicaciones en contra del consenso científico. Entonces, hay una muy famosa que se llama Genetic Literacy Project. Y entonces un think tank que tiene una gran historia de trabajar a favor de este tipo de conglomerados, y son muchos de los que defendieron al glifosato, de no tener esas correlaciones. Ahora, hay peleas todavía hasta la fecha, hay todavía peleas científicas sobre el efecto. Sin embargo, vamos a qué dice lo que conocemos y qué dicen los metaanálisis. Un metaanálisis, agroescuchas, para los que no sepan, es un análisis de muchísimos estudios que tratan de buscar el consenso científico. Un metaanálisis hace para decir cuál es el consenso científico. Entonces, yo me aventé dos. Hay muchísima más investigación que hacer, pero esto es lo que yo he leído hasta la fecha. También me encontré por ahí, de hecho, buscando artículos científicos, me encontré una pequeña riña científica donde escriben un título científico y dicen, en respuesta al título científico tal, pero muchos de los que eran en respuesta a estos metaanálisis ya no se pueden encontrar esos artículos científicos. No mínimo en la búsqueda que yo hice. Ahora, no significa nada, simplemente puede ser que ya no estén en esa base de datos. La base de datos que estoy utilizando específicamente es la National Library of Medicine o la librería o la Biblioteca Nacional de Medicina y las publicaciones médicas. Entonces, estamos hablando son donde los artículos científicos médicos más importantes se guardan para futuras generaciones. Muchas de las respuestas a estos metaanálisis ya no están. Ahora, no voy a meter chisme ni nada, nada más les puedo decir eso. Sí, estamos en época del chisme, sí estamos en chisme. Chisme. Si ya no están en este tipo es porque ya se difieren, se quitaron, prefieren, a lo mejor puede ser porque quieren que ya no sean de libre acceso y quieren que paguen para eso, que también es algo que sucede mucho en el mundo de la ciencia. Entonces, una falta de artículo en ese momento no dice nada, a menos que haya una carta que diga que se retracta el artículo, o que haya múltiples artículos que dicen este artículo está mal. Entonces, no nos tenemos que meter en políticas de la ciencia, es horrible, no lo hagan, escucha, si lo pueden evitar. Pero ¿qué dicen estos metaanálisis? Estos metaanálisis dicen que sí hay una correlación con potencial causalidad en el uso del glifosato y la causa de linfomas. Del tipo de cáncer que estamos hablando es el linfoma de Hodgkins. Entonces, non-Hodgkins linfoma. Entonces, pero hay unos peros importantes. Muchos de estos análisis se hicieron en ratas. Entonces, las ratas o ratones, eso no se traduce del todo a humanos. Y la otra es que también se han hecho en células humanas, pero una célula humana no significa que se traduzca a todo el sistema. Lo que sí se han encontrado es que causa cambios a nivel genético. Entonces, y que afecta múltiples sistemas. Entonces, con eso le da bastante seguridad a los científicos de que seguro va a tener un efecto en el sistema genético del humano. ¿Por qué? Porque afecta a las células humanas, afecta a las células de múltiples organismos, no solo de los ratones. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué tanta cantidad? Porque tenemos muchísimos químicos en el ambiente que utilizamos todos los días que en altas concentraciones causan cambios genéticos. Tenemos muchos legales, por ejemplo, la nicotina, que causa un cambio genético. Entonces, son ese tipo de cosas que tenemos que entender, pero hasta ahorita el consenso suele ser, y estamos hablando de relativamente recientes, 2019 y 2021, que dicen es bastante probable que sí cause cáncer. Ahora, ¿por qué es importante para esta conversación, Tona? Bueno, porque Bayer se ha dedicado a algunas veces ganar demandas, pero más que nada a perderlas. Tanto así que desde que compraron a Monsanto, se ha desplomado por arriba del 50% sus acciones.
No, pues imagínate, ahorita, en este momento, en 2024, en agosto de 2024, bueno, en 2018, Bayer compró por 63 mil millones de dólares a Monsanto. Ahorita Bayer vale 43 mil millones de dólares. O sea, Imagínate, no, vale no, no, 20 sí. mil millones de dólares de lo que pagó por Monsanto. O sea, Oh, sí, o sea, dense cuenta, o sea, tú compras, es como si tú compras algo y te arruinas, o sea, pues te está arruinando. O sea, y realmente el CEO de aquel entonces, el Baumann, era su gran, Werner Baumann, era su gran manera, comprar Monsanto. Y después lo tuvieron que remover, lo removieron el año pasado, y ¿sabes qué? Ya estuvo. Y ahorita, sí. y aparte está atascado de deudas, Bayer está parando muchas líneas, está vendiendo productos, ya está en la peor crisis que puede ser. Obviamente ha resistido muchas, es más de 150 años que tiene de vida, Oh, sí. pero sí es importante. O sea, Tona, imagínate que en el 2023, aquí tengo el número, era ridículo, ok. El valor de las deudas de Bayer era Ajá. de 36 mil millones de dólares y el valor de Bayer era de 32 mil millones de dólares. Ese es el nivel de problemón en que los metió este Monsanto en la compra, cuando compraron a Monsanto, imagínate. Sí, Esa ¿no? diferencia. Y te digo, y por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama mucha atención y que se ha pegado bastante es el tema de la clasificación de la molécula, ¿no? De glifosato, que dicen que no es peligrosa, ¿no? Y por qué hay casos y por qué, o sea, es todo un tema. Pero al final de cuentas, pierden las demandas, las pierde o las negocia, se le vienen un río de demandas encima, o sea, o sea, se llevaron muchos problemas, ¿no? Y cómo es que Claro. no lo pudieron ver, o sea, cómo es que no lo pudieron ver, ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas yo creo que suceden cuando se confían en que el sistema va a protegerlos. No sé si me explico. O sea, es una cosa que está tan utilizada, que es tan, entre comillas, importante en el mercado, que se piensa que no hay manera de perder. No, es una apuesta segura. Entonces, pero pues ni tan segura, porque marzo 2024 el dinero que gastaban defendiéndose de las demandas y pagando las demandas era mayor que todo el presupuesto de investigación de Bayer, que era 2.6 mil millones de dólares, solamente las demandas. Entonces, pues, ¿qué pasó ahí? Yo creo que no se esperaban, tanto así que se escuchaban que hasta la fecha creo que todavía repiten el mismo comentario, no, es que si se deja de usar el glifosfato se va a caer el 40% de la agricultura y Mm. pues se me hace que no. Yo solo he escuchado a varias personas y varios conocidos y varios que han estado aquí en el podcast, a tres Ujú. personas, pero bueno, pero a mí, digo, creo que hablamos de tiempos de cambio, ¿no? Tiempos de cambio de agricultura regenerativa, hemos estado platicando muchísimo el tema, tanto bueno, todo lo que hemos estado viendo, en el cual que el término plaga está cambiando a bioindicador. El Oh, tema, sí. el tema de salvar a la planta se va cambiando a equilibrar a la planta, ¿no? O sea, el tema de cambiar la estrategia de tener una planta sana y una planta produciendo bien, y además creo que un poquito más arriesgado los niveles de regeneración, de la salud del suelo y todo esto va teniendo cambios. Entonces, que si se puede poner en riesgo la seguridad alimentaria, pues creo que ese es el reto, ¿no? Lo que tenemos que estar evitando. Y creo que es un poco una falacia, ¿no? Yo creo que tú le atinaste justamente al clavo ahí, Tona, cuando dijiste, pues es que estamos aprendiendo que las plagas son diferentes. Transportémonos a 2016. Ujú. Se empezaba, o sea, se estaba empezando a agarrar fuerza, no se empezaba a escuchar, se estaba empezando a agarrar fuerza el concepto de la microbiota del suelo, ¿no? Ya desde Ujú. un punto de vista que estaba siendo reconocido y aceptado de manera general. Realmente fue hasta 2018 que yo empecé a ver en las expos compañías completamente dedicadas a la microbiota del suelo. Ahora ya es un tema completamente aceptado. ¿Cómo cambió el mercado? Sea greenwashing o no, las compañías están adoptando el lenguaje de la agricultura regenerativa. Ujú. ¿No? Entonces estamos viendo que de todas maneras hay una separación o un alejamiento de muchísimas de las técnicas que nosotros consideramos o que se suelen llamar las convencionales. ¿Por Ujú. qué? Porque no necesariamente el glifosato, pero pero ¿qué sabemos de muchísimo de la agricultura convencional? Pues la agricultura convencional baja la calidad del suelo, lleva a la degradación. Uno de los Ujú. peores desastres ambientales de la historia de Estados Unidos
fue causado por las técnicas de agricultura convencional más reguladas, Ujú. lleva a la extinción de los polinizadores importantes, lleva a la pérdida de plantas nativas, lleva a la pérdida de, ¿cómo se dice?, de insectos benéficos, lleva a mutaciones y a la muerte de los mismos trabajadores del campo cuando no se tiene la protección adecuada, y también lleva a que eso sea generacional. Yo Ujú. conozco productores agrícolas cuyos hijos ahorita tienen mutaciones y problemas porque trabajaban en los campos donde echaban los pesticidas como va. Entonces, viene todo eso. Yo diría que el glifosato es la bandera Ujú. que se utiliza o que es el estandarte de todo un movimiento más grande de alejarse de esos métodos que son totalmente enfocados en una producción desmedida, sin considerar todos los factores. En palabras de Efra, Ujú. de un sistema simple a uno complejo, donde entendemos que hay muchísimas cosas que hacen que funcione nuestra producción agrícola, ¿no? Ujú. Sí, y yo creo que, bueno, a lo mejor sí vamos a ser muy criticados por este episodio y eso está bien, porque aquí lo tomamos un poco a guasa, qué es lo que está pasando, pero me llama mucho la atención de que hablemos de que, bueno, un saludo a Maca Riva que puso el tema, y además que pues veamos que estamos en tiempos de cambio, y además que las cosas no son tan fáciles ni tan sencillas como aplicar un producto en un bote. Yo siempre lo he dicho, sí, son herramientas de precisión los agroquímicos. En el momento adecuado, en el punto adecuado, pueden ser utilizados de una forma muy responsable, y además tienen que ser usados en un contexto de efectos sobre el medio ambiente. Así sea. Y además que, por ejemplo, es como el tema de comprar, tú compras un agroquímico y lo compras en una tienda, y qué responsabilidad tiene el que te lo vende, y que lo fabrica y que lo usa. ¿Ah? Uf, Sí. qué buena pregunta. Es que yo creo que uno de los grandes problemas es que los pesticidas deberían de tratarse como los antibióticos. Esa es mi opinión. Sí, claro, definitivo. Entonces, o sea, no creo que se deben dar por cualquier razón. Yo creo que debería de ser un último recurso. Hay plagas que muchísimas de nuestras prácticas sustentables les cuesta trabajo o se causan cuarentenas muy severas. Tenemos los ejemplos de todo cómo California ha estado sufriendo por años por las frutas, las moscas de la fruta, Ujú. ¿no? Entonces, que causan unas cuarentenas severas. O sea, solamente el año pasado se cerraron, no sé, como un radio de como 50 kilómetros, todo se tiró a la basura o más. Wow. Entonces, al sur de Los Ángeles, o sea, yo conozco también productores que sufrieron eso y no podían vender su producto porque tenían precios y todo, pero no podían. Y orgánicos con prácticas regenerativas y todo, pero lo que pasa con esas plagas es que son invasoras. Entonces, Ujú. las plantas nativas, la microbiota nativa no tienen los mecanismos para defenderse. Ahora, a lo mejor, y no significa que esté del todo de acuerdo ni nada por el estilo, no quiero que se tome como una opinión del podcast o algo así, sino a lo mejor esas son el tipo de situaciones donde podemos decir, ok, es hora de traer una de las soluciones un poco más extremas. Pero, Ujú. pero en el momento en que nosotros empezamos a utilizar los antibióticos Ujú. de manera así descontrolada, nuestro cuerpo sufre. Matamos a la microbiota de nuestro estómago, llevamos a la resistencia de los virus, podemos llevar a problemas de salud en el ser humano, como es la falla de los riñones o la falla, o enteritis, gastroenteritis. Entonces, si lo queremos ver un problema sistémico, eso es lo que pasa cuando utilizamos los pesticidas de una manera desmesurada o es nuestra primera y única opción, ¿no? Yo diría que yo creo que tener una buena alimentación, hacer Ujú. ejercicio y todo eso te protege, al igual que un ser humano ayuda a que no tenga tantas enfermedades, no significa que no sea necesario de repente utilizar medicinas. Ujú. Usar todas esas prácticas sustentables es lo que hacen, es crear un sistema más fuerte, más resistente. Ujú. Sí, no, y además luego, por ejemplo, creo que la contraparte, ¿no? El negar el uso de los agroquímicos o sea, es una herramienta que tiene que ser, yo lo sigo repitiendo, yo lo repetiré, los agroquímicos son herramientas de precisión y tienen que ser usados con mucha precisión y por gente especializada, pero eso de que lo estén vendiendo así, bueno, no sé, yo digo que Sí, sí, o sea, tiene que haber una reforma en el mercado de pesticidas. pues yo creo que va a haber tiene que haber un cambio, y eso es lo que está pasando ahorita, ¿no?
Sí, lo estamos viendo, lo estamos viendo. O sea, que solo en un año una compañía del nivel de Bayer pierda más del 50% de sus acciones, eso fue el año pasado, que escuchas. Eso Ah. significa el cambio de mentalidad y cómo, bueno, fue una pésima apuesta, pero también cómo muchos de los sistemas que realmente tenían estas compañías para defenderse de este tipo de temas, en muchos casos empiezan a fallar, que también tiene que ver con el aumento de información que la gente tiene. No, y también te puedo decir una cosa, Héctor, si tú platicas con la gente de que se dedica a la venta de agroquímicos, todo eso, van a decir que no es, o sea, que fue por el tema legal, ¿no? O sea, y que fue a lo mejor queriendo negar lo que pasó, cuando realmente, pues que al final de cuentas quítale toda la paja y ¿qué es? Pues es una molécula mal empleada, o sea, una molécula abusada, es como todo, ¿no? Y sí, es muy bueno Roundup, pero debe de haber otras opciones, ¿no? ¿Sabes qué? Yo me pregunto, Tono, si será de esas cosas donde en un futuro vemos como, no sé por qué utilizamos plomo en la pintura, ya sabes. Porque mira, tengo literalmente lo que dicen es, y les traduzco con mi mejor capacidad de agroescuchas, de uno de los artículos más recientes, es esta evaluación otorga una evidencia coherente y compelling, sería como fuerte, que el glifosato es una causa del linfoma de non-Hodgkins en humanos que han sido expuestos a estos agentes. Es de los más fuertes, en unos coches. Entonces, ese es un metaanálisis, Ajá. escuchas. Por Entonces, y eso ejemplo, es de 2021, la ciencia está cambiando. Entonces, si nosotros empleamos, yo diría que si en nuestras producciones estamos empleando el glifosato, nos conviene empezar a leer esto también, yo me ¿no? acuerdo mucho que una vez escuché en un programa de radio de los años 40 lo que decían el mercurocromo, y me lo explicaron en la escuela. El mercurocromo era una cosa que tú te cortabas, y una cortabata que tenías te ponían el mercurocromo y se te paraba así la hemorragia. Ujú. Salvaron muchas vidas, todo eso nomás que era mercurio y cromo, que entraba directamente al conducto sanguíneo, te tapaba, Sí, sí. obviamente te coagulaba todo porque desnaturalizaba todas las proteínas que tenía la sangre, te creaba un tapón, pero ese mercurio se te iba directamente al cerebro, y eso en el cerebro daña completamente proteínas de tu cerebro y te crea tumores impresionantes, ¿no? Entonces, eh, creo que es muy parecido, bueno, incluso de vida a distancia, pero creo que sí llegó el momento de cambiar un poco el Totalmente. uso de herramientas. Uh-huh. Totalmente. Y miren, y para que vean, escuchas, Bayer está tan preocupado en cambiar que dentro de sus consideraciones están simplemente pensando en separarse entre múltiples partes. O sea, es el nivel de problemas en los que está metido Bayer, donde dicen, bueno, a lo mejor nos separamos en tres diferentes partes y en una declaramos la bancarrota y en las otras dos sigue funcionando. ¿No? Imagínense. Pues es que vale lo mismo de lo que tienen deudas. O sea, tienen deudas de 43,000 millones, y vale la empresa vale 46. ¿Qué queda? Sí, no. ¿Qué queda? Ay, ay, ay. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan, agroescuchas? Yo creo que esa es una de las preguntas más interesantes que nos gustaría saber. ¿Utilizan el glifosato? ¿Lo defienden? ¿No lo defienden? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Les interesaría leer más, aprender más sobre este tipo de temas? Este es uno de esos temas donde Tony y yo estamos haciendo más de la investigación de lo habitual, que es, ay, qué padre tema, hay que hablar de eso y nos aventamos. Pero pues díganos, ¿qué opinan? No, sí, y creo que ya llevamos mucho tiempo hablando de este tema. Oh, Ahorita sí. lo retomamos porque el chisme se puso bueno. Oh, sí. Sí, está muy bueno. Y sobre todo lo que va a pasar, creo que estos días, además que no es por decirlo, pero Bayer es una de las piedras angulares del agro, es uno de los Ujú. pilares de las empresas más grandes. Pues vamos a ver qué pasa. Digo, hay que ayudarnos, digo, y también, pues obviamente tienen productos muy buenos, por ejemplo, Serenade, toda la parte de biológicos, investigación sobre La semillas, farmacéutica es muy importante. farmacéutica, y bueno, aparte de farmacéutica, Bayer, pues quién no se toma una aspirina, y pues muchas otras medicinas que han tenido, y que es una empresa, pues confiable, en el tema de agroquímicos, para la industria, o sea que sí es un gran tema de que por una decisión, por querer ahorrarse o aumentar su capacidad en un área, esto les vino contraproducente, es una muy mala decisión, ¿no? Sí, totalmente, Uh-huh. totalmente. Entonces, mándenos sus opiniones. Si les interesa saber más, podemos compartir también los artículos científicos, los podemos y agregar ahí a la descripción si les interesa leer. Están en inglés, Uh-huh. pero se los recomendamos mucho. Ok, Héctor es el encargado de esa parte, la parte científica. Yo soy el encargado de traer el chisme a la mesa. Pero muchas gracias a todos. Un saludo, agroescuchas. No se olviden, estamos en agronauta.io
y esperemos que pronto nos puedan ver en YouTube. YouTube va a tener cosas interesantes para ustedes. Vamos a hacer un poquito de cambio de contenido. Estamos aquí, Héctor y yo, ideando cosas interesantes, porque hay cosas que a lo mejor no son tan visibles aquí en el podcast, pero allá sí. Entonces, pues no se olviden de vernos. ¿Mande? Como nuestras caras. Sí, ¿verdad? No hay que peinarte, Héctor. Ya sé. Pero tú tienes mucho problema, pero yo sí. Pero bueno, saludos a todos. Abrazo, Héctor. Mucho. Los queremos mucho, se cuidan, nos saludan a sus mamás. Bye.